Un feliz y bendito sábado a cada uno de mis hermanos y hermanas que nos acompañan en esta hora. Gracias por hacer de este su programa un centro de estudio donde podamos juntos recibir bendición del cielo. El tema de hoy se titula La economía egipcia en profecía. Dice el libro Eventos de los Últimos Días, un pensamiento antes de empezar, página 65. Nadie que no ore puede estar seguro un solo día o una sola hora. Si usted es de aquellos que ora solo por la comida, para dormir o cuando tiene problemas, usted tiene el diagnóstico asegurado de un seguro fracaso. Pero aquellos que entienden la importancia de la oración, ellos oran constantemente, cada día, cada hora, cada momento. Pero hay algo más que orar. En el libro Eventos de los Últimos Días, página 65, dice en un párrafo más: el que no hace nada más que orar, pronto dejará de hacerlo. Así que tenemos la gente que ora de vez en cuando, van derechito al fracaso, aunque oren de vez en cuando. Y tenemos a otros que solo oran, oran y oran. Eso es todo lo que hacen. No crecen, no obedecen, no estudian, no, como estudiamos hoy en la escuela sabática, no entregamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios para que se logre ese reavivamiento y esa reforma en nuestras vidas individuales, personales, de hogar, de iglesia. Así que más que orar, hay necesidad de estudiar, de profundizar las escrituras. Entonces repito y dice, Eventos de los Últimos Días, página 65, el que no hace más que orar, pronto dejará de hacerlo. Entonces, ¿qué más debemos de hacer? Dice en la página 67, solo los que hayan fortalecido su espíritu, su alma, su interior, su ser, solo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Queridos hermanos, que no se nos encuentre orando de vez en cuando. Y que no se nos encuentre solamente orando, sino que podamos ir más allá que orar, obedecer, investigar, profundizar, consagración al Señor y sobre todo venir con un espíritu de alumno, de ignorancia en cierto sentido ante el Señor para poder recibir su conocimiento, su sabiduría. Con esto en mente, aquellos que puedan, por favor, acompáñenme, vamos a arrodillarnos. Vamos a pedir al Señor que bendiga nuestro estudio de esta hora. Oremos, los que puedan arrodillarse. Padre nuestro, en el nombre de Cristo Jesús, pedimos y suplicamos que nos enseñe a orar de manera correcta. Que nos enseñe a hacer su voluntad después de orar y de pedir. Que podamos entregar nuestra voluntad, nuestro deseo, nuestro esfuerzo en sus manos, para que usted pueda bendecir, Señor, el fruto final de la oración y la acción, de la práctica y el estudio, de la investigación de la palabra y la obediencia. Y sobre todo, que no seamos personas superficiales, sino personas profundas en la reflexión de la palabra, en la investigación de la verdad, en el estudio de la profecía. Que no sea en vano el esfuerzo, el tiempo y la consagración de sus hijos al venir a este programa, a este tema, a este centro de estudio profético. Bendiga a cada uno y aún a los que escucharán después, en Cristo Jesús. Amén.
Muy bien. Entonces, deseamos fortalecernos, hermanos, en las verdades para este tiempo. Hemos estado estudiando una serie titulada Egipto. Y la última vez estudiamos cómo el liderazgo que tiene y espera a Egipto está en profecía. Hoy, hermanos, vamos a estudiar la economía egipcia en profecía. ¿Será casualidad los reveses que están experimentando desde el punto de vista de trabajo, economía, agricultura y los efectos o las secuelas que se empiezan a sentir a nivel mundial? Detallitos pequeños, pero son estos detallitos pequeños, estos asuntos que para muchos son de muy poca importancia, los que están logrando grandes efectos y cambios a nivel mundial. Yo no sé cuántos de ustedes hasta este momento entienden, tanto históricamente como en el momento actual, el papel que juega Egipto, no solamente para el Medio Oriente, para Europa y para las Américas, especialmente Estados Unidos como un aliado. Así que no estamos aquí hablando de cualquier cosa. Y es triste ver la poca o el poco interés que hay del mismo pueblo de Dios para conocer de estas cosas. Algunos solamente dedican su tiempo para repetir como loros que Cristo te ama, pero no estudian, no practican. Otros repiten como lo haría un bebé en sus lloros y reclamos de que Jesús viene, Jesús viene, Jesús viene. Pero no hay preparación. Y de igual manera, muchos dicen, bueno, la profecía lo dice, ¿de qué te preocupas? Deja que pase. Si pasa, amén, y si no pasa, igual. Eso no es lo que nos dicen las Escrituras. Las Escrituras nos dicen de que nosotros debemos estar atentos a estas cosas. Miren lo que dice la Biblia, Mateo 24. Mateo 24, versículo 32 y 33. Palabras de Dios hablando del tiempo del fin. Dice, de la higuera aprended la parábola. Así que hay una enseñanza y una parábola a través de la higuera. Cuando su rama se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cercano. ¿Cuántos de nosotros conocemos la higuera, el árbol de higos, y las palabras de Cristo? Porque Él conocía la naturaleza y conocía de este árbol el proceso. Dice, una vez se enternezca, dice, la rama y las hojas empiezan a brotar, dice, sabemos de que el verano está cerca. Tomando ese ejemplo, miren lo que dice el verso 33. Así también vosotros, o sea, sus discípulos, su pueblo, su iglesia, así también vosotros, cuando viereis, noten aquí cuidadosamente, hermanos, aquí no dice cuando estudiareis o cuando investigareis las Escrituras. Está hablando de observar los eventos alrededor de nosotros. Dice, así también vosotros cuando viereis todas estas cosas. ¿Cuántas? Todas estas cosas. Sabed que está cercano a las puertas. Hermanos, ¿sabían ustedes de que Dios no solamente nos invita a estudiar las Escrituras como libro de texto, sino también la naturaleza es otro libro de texto? Las vicisitudes de la vida, las circunstancias, las experiencias, también son otro libro de texto que hay que estudiar.
Pero quiero introducirles otro libro de texto para el pueblo que espera la segunda venida de Cristo. Y ese otro libro de texto se llama Los Eventos Mundiales. Aquí dice, si usted lee capítulo 24, versículos 6, 7 y 8, habla de guerras, rumores de guerras, pestilencias, hambres, terremotos, maremotos, etcétera, etcétera. Eventos mundiales. Versículo 12 habla también como por la multiplicidad de la maldad, el amor de muchos se apagaría. Y usted puede seguir leyendo Mateo 24 y va a encontrar un sinnúmero de eventos, tanto mundiales como que eventos que tienen que ver con el pueblo. Y el Señor dijo, cuando nosotros viéramos, oigan bien, viéramos estas cosas, sabed que está cercano. ¿Saben por qué esto es bien importante, hermanos? Es súper importante entender estos eventos, entender la importancia de observar, de estudiar, de analizar los eventos mundiales como faros proféticos, como señalamientos en el sendero angosto hacia el reino, hacia el cielo, hacia la tierra nueva, en sí a la salvación. Noten que esto no es como San Juan 5:39, porque vosotros escudriñáis las escrituras. Este versículo dice que vosotros debéis observar, ver estos eventos, que son faros, señalamientos, son puntos de seguimiento hacia el cumplimiento de eventos mucho más trascendentales de lo que hasta ahora le hemos dado importancia. ¿Captaron lo que mencionaba? Que no solo tenemos a la Biblia como libro de estudio, la naturaleza como libro de estudio, las circunstancias y vicisitudes de la vida o experiencias que también dice el libro de educación que hay que estudiar, sino también les introduzco este nuevo libro, nuevo porque la mayoría no lo considera así, pero es tan viejo como lo fue en los días de Isaías, Jeremías, Daniel, Nehemías, hombres que estudiaban lo que ocurría alrededor como cumplimiento de profecía. Así es. La autoridad que tengo para decirles que también hay que estudiar el libro de los eventos mundiales está en el libro de Mateo 24. Lean todo el capítulo y luego dice el versículo 33 de Mateo 24. Así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas. Así que aparte de orar hay que estudiar, y aparte de estudiar la Biblia, también hay que estudiar y observar los eventos que nos rodean. Lamento decirle que si usted es uno de los que no estudian los eventos mundiales, se va a quedar atrasado, se va a quedar en primaria cristiana, se va a quedar rezagado, aislado de la comprensión de los deberes y las responsabilidades. Hoy día me impactó, no porque no lo sepa, sino por escucharlo de la persona que lo escuché. Estando en la iglesia, una persona de mucho respeto, ya de grande edad, decía: lamento, dice, en la condición que ha caído la iglesia. No se estudia más la Biblia, no se estudia la escuela sabática, la mayoría no sabe las doctrinas básicas. Y lo más triste, dice ella, se da miedo predicar la verdad, aún verdades básicas. Palabras de esta persona. ¿Y saben qué dijo? Dicen: saben, yo hablé con el pastor
Y le dije, pastor, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa con nuestra iglesia? ¿Por qué estas cosas no se enseñan? Y el pastor le dijo, hermanas, si se enseñan estas cosas, muchos se van a asustar, muchos se van a ir de la iglesia, muchos no pueden entender estas cosas. La hermana se puso muy triste. Ahora yo les pregunto, ¿no es esa una realidad en nuestros medios? ¿Aún con nosotros mismos? Concluyo. Es importante estudiar los eventos mundiales. Es de suma importancia. Así que ojo con lo que ocurre a nivel mundial. Y no me voy a cansar de decir, hermanos, el centro del cumplimiento de todas las profecías no está en el Papa. El Papa tiene un papel, pero no es el centro del cumplimiento de las profecías en el tiempo del fin. Y si no me cree, lea lo que dice el Espíritu de Profecía en Testimonios para los Ministros, página 112. Claramente dice, dejemos a un lado al Papa y a Roma y enfoquémonos en lo que dicen los profetas y los apóstoles con respecto a la palabra de Dios y lo que incumbe a nuestra salvación. No me malentiendan. El otro día alguien me decía, te ves muy sospechoso, andas defendiendo mucho al papado. No. El papado es lo que dice la Biblia. El hijo de iniquidad, el inicuo. Es el representante de Satanás. Y muchos otros nombres, el cuerno pequeño, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, no es todo lo que la profecía dice. Ni el centro, ni todo. Es parte. Y también debemos observar lo que hace en relación a todos los otros eventos, o todos los otros eventos, incluyendo el papado. Así que espero haberme explicado. Muy bien. Tengo aquí en mano un par de noticias y este noticiero se titula El Economista. Y me llama la atención, les voy a leer la frase básicamente, que es lo que quiero recalcar. Usted en su tiempo puede leer todos los detalles. Se titula La cronología de la debacle de Egipto. Puesto en otras palabras, Egipto se está derrumbando, está cayendo, está sufriendo, está moribundo, está declinando. ¿Y qué quiere decir esto? Así que ustedes pueden ver esto. Hoy día la información sobreabunda, periódicos, el internet, Google. Usted escoja su medio, lea las noticias. Así que, cronología de la debacle de Egipto. Egipto está cayendo, declinando, tropezando, moribundo. Y hemos visto en profecía que así es. Isaías capítulo 7, versículos 17, 18 al 19, aprendimos que Dios mismo llama proféticamente a Egipto la mosca. ¿Por qué? Porque una mosca molesta. Y aprendimos que el papel final de Egipto es molestar los intereses tanto nacionales como internacionales. Vean nuestro estudio, Egipto en Profecía, parte 1. Luego analizamos cómo Dios profetiza estas revoluciones egipcias del 2011, 12, 2013. Allá en Isaías capítulo 19, versículo 1 al 3. De manera clara, Dios ha demostrado que todos estos detalles están allí.
Y toda esta revolución que aún sigue se conoce en el mundo político y en el mundo de las noticias como la primavera árabe. Ese fue nuestro tema, revolución egipcia en profecía. Y luego el último tema que tuvimos, ese fue el tema 2, el tema 3 fue con respecto a qué profetiza Dios en relación a el liderazgo, el gobierno, los gobernantes de Egipto. Y aprendimos de que aunque buscan un cambio hacia lo mejor en su administración, en su gobierno, en su liderazgo, aprendimos en Isaías 19 proféticamente hablando. En el versículo 4 y otros versículos que compartimos en nuestro tercer estudio, el liderazgo de Egipto en profecía, aprendimos que las cosas no van a mejorar y no va a venir uno mejor, sino uno peor al frente del liderazgo egipcio. Breve repaso, hermanos. Pero hoy, ¿cómo podemos ver que Egipto está decreciendo, cayendo, está moribundo? ¿Y cómo afecta la economía global, internacional, mundial, su condición? La profecía dice así, vamos ya de lleno. Isaías capítulo 19, ya vimos versículo 1 al 3, viene una revolución profética. Y ha ocurrido y seguirá ocurriendo hasta que el Señor diga, hasta aquí, basta. Luego Isaías 19, versículo 4, claramente se profetiza el tipo de liderazgo que viene, no para lo mejor, sino para lo peor en Egipto y los intereses mundiales. Pero sobre la economía, miren lo que dice. Isaías 19, versículos 6 y 7. Mejor dicho, versículos 5 y 6. Y las aguas de la mar faltarán, subrayen, y el río se agotará y secará. Todos saben a qué río nos estamos refiriendo. El río, uno de los ríos más famosos del mundo, el río Nilo. Pero la profecía dice de que se secará, se agotará. Para reafirmar el mensaje, versículo 6 dice, y alejaránse los ríos. Se agotarán y se secarán las corrientes de los fosos, la caña y el carrizo serán cortados. Es claro, hermanos, lo que la profecía dice con respecto al río o ríos que involucran, incluyendo la mar o mares que involucran al río. Yo no sé cuántos de ustedes saben el potencial, el beneficio tanto nacional en sus alrededores como internacional del río Nilo, de sus mares y sobre todo de un canal que fue construido allí. ¿Cuántos de nosotros hemos oído sobre esto? Es importante que nosotros vayamos y estudiemos por nuestra cuenta la historia del río Nilo, como también del canal de Suez. ¿Sabían ustedes que gran parte de la economía depende del funcionamiento de los mares, el río Nilo y el canal Suez?
Cuando hablo de los mares, me refiero al Mediterráneo y al Mar Rojo. Cuando hablo del río, me refiero al río Nilo. Y cuando hablo del canal que involucra los mares como el río Nilo, estamos hablando del canal de Suez. La Biblia dice en profecía de que sería afectado, sería agotado, sería transmutado. Isaías 19 versículos 5 y 6 dice: las aguas de la mar faltarán. Algo va a ocurrir con estos mares. El río se agotará y secará. Están en términos futuros del momento en que se escribió. Y el versículo 6 dice: y alejaránse los ríos, se agotarán y secarán las corrientes de los fosos, la caña y el carrizo serán cortados. Indiscutiblemente que esto trae una crisis, una preocupación, una situación difícil para que se sostenga su economía. Quiero compartirles un par de pensamientos que encontré como información sobre estos puntos. Esto que les estoy leyendo pueden encontrarlo en moisesvitan.com, Egipto en el contexto de la economía mundial. Y dice así: la importancia de Egipto en el marco económico. Comenta: la economía egipcia es relativamente pequeña, ¿ok? Sin embargo, el país árabe, que es Egipto, subrayen esto, juega un papel económico como sede de uno de los enclaves comerciales y energéticos más importantes, oigan esto, del planeta. O sea, el canal de Suez. ¿Oyeron, hermanos? La profecía dice que el Señor va a hacer que se seque, que el Señor lo va a cortar, que el Señor va a hacer de que sus aguas se retiren. En realidad Dios está profetizando un fracaso. Yo no sé si ustedes han leído últimamente la razón por qué vinieron las últimas revoluciones o protestas con respecto al presidente Morsi que fue sacado. No estaban contentos con la situación económica del anterior presidente, Mubarak. Así que hicieron que renunciara y renunció, se retiró. El que viene ahora representando a la hermandad musulmana prometió una economía mejor, un mejor gobierno, pero lamentablemente no le sirvió un año para acercarse a sus promesas y la economía empeoró, complicó las cosas, no solo la economía nacional, sino la economía internacional. Los aliados, los inversionistas, la manera en que se manejaron las cosas específicamente entre los mares, el río y el canal Suez. Y precisamente como él no pudo, la gente se desesperó y lo quitaron. Y uno de los factores que lo llevó a quitarlo fue precisamente el que Morsi no pudo superar la situación económica del país. Interesante, ¿no creen? Que el último que fue sacado del poder fue precisamente porque la economía no mejoró. Acabamos de leer que aunque la economía egipcia es relativamente pequeña, sin embargo, el país árabe juega un enorme papel económico
como sede de uno de los enclaves comerciales energéticos más importantes del planeta, el Canal de Suez. Miren esto ahora. Otro pensamiento dice aquí, el mismo documento. Aunque Egipto no sea realmente un gran productor energético, un considerable número de envíos de aceite de crudo y petróleo atraviesa el país a diario en sus viajes desde Oriente Próximo a los mercados europeo y estadounidense. Aproximadamente 1 millón de barriles de crudo y de productos refinados recorren cada día el Canal de Suez, según datos del Departamento de Energía de Estados Unidos. Hermanos, lo que pase en Egipto afecta no solo la economía nacional, sino internacional. Me imagino que usted sabe que lo que hace que se mueva nuestro planeta en términos material, en términos de las cosas que utilizamos para el transporte y otras comestibles, involucran el petróleo. Por eso es que aunque la economía de Egipto es pequeña, no así su lugar estratégico para la economía y el funcionamiento del planeta, del mundo, en el contexto de la transportación y todo aquello que requiera el uso del aceite de crudo y petróleo. Es muy significativo cuando dice que millones de barriles de crudo y de petróleo son transportados por el Canal Suez, que involucran los mares alrededor, como el río Nilo también. Dice que esto transporta productos, tanto crudo, petróleo y productos refinados, que son enviados al mercado europeo y estadounidense. ¿Pero qué dice Dios? Isaías 19, versículos 5 y 6. Las aguas de la mar faltarán, y el río se agotará y secará. Hermanos, lamento ser el mensajero de las malas noticias. La economía de Egipto no va a mejorar. Aún profetiza Dios que va a ser mucho más afectada, porque grandes cosas están por ocurrir con los mares Mediterráneo, Rojo, el río Nilo y el Canal Suez. Lo que viene ni siquiera nos lo podemos imaginar. Usted dirá, ¿y de qué sirve eso? Jesús ya viene. No. Todo esto es Biblia. Esto se va a cumplir. Ojalá esté equivocado. Pero Jesús no viene hasta que todas estas profecías se cumplen. Y si usted no cree en esto, por lo menos crea en lo siguiente. Levante la mano el que ya refleja el carácter de Cristo, 100%. Porque solo eso se va al cielo. Dice en Eventos de los Últimos Días. Si usted no cree esto, pues entonces a ver si cree esto. Dice en Eventos de los Últimos Días, página 39, lo que Cristo está esperando. Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, condicional, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. Así que hay muchas profecías que tienen que cumplirse y hay mucho todavía para que el Señor forme en nosotros su carácter. Hermanos, la obra no la hemos terminado.
Así que déjese de engañar y póngase a estudiar su Biblia, que hay muchas verdades que no solo se están cumpliendo enfrente de nosotros, sino están por cumplirse, pero viene el momento. Reflexionaba y la pregunta es, ustedes saben de que los países coronados, los países que por sí mismos se han gobernado y han tenido grande influencia en la economía mundial, tienen que caer como autónomos. En otras palabras, tienen que dejar de existir como entidades que se manejan por sí mismas. ¿Por qué? Porque para que se pueda establecer el imperio global del nuevo orden mundial, el imperio económico manejado por la bestia de dos cuernos, tienen que caer estas economías singulares, privadas, solas, aisladas. Tienen que caer para introducir un nuevo sistema económico. Si se logra cambiar la estructura económica de Egipto, se cambia radicalmente la estructura económica del Medio Oriente. ¿Saben ustedes de que uno de las áreas en este rompecabezas para formar el nuevo orden mundial, o aún la ley dominical, o aún este imperio económico que no permitirá comprar ni vender al que tenga su marca, para que eso se logre, tienen que caer estas economías, estas naciones que se sostienen por sí mismos? ¿Saben ustedes que el Medio Oriente, estoy hablando de las naciones árabes, palestinas, en este caso Egipto y Siria, Irán, todas estas naciones árabes del Medio Oriente, la manera en que manipulan al mundo y aún a Estados Unidos y Europa es por medio del petróleo? Así que estamos hablando de algo serio y Dios dice que va a caer el sistema, se va a agotar el sistema, se va a frenar el sistema que produce economía en esa área. En otras palabras, algo peor de lo que está pasando viene en Egipto, que tiene que ver con la economía nacional, con efectos internacionales. Muy bien, vamos a ver aquí si tengo otro pensamiento. Dice aquí, hablando del tema que estamos tratando, dice: no obstante, los yacimientos de petróleo y gas no merecen haber sido afectados por los disturbios. Sin embargo, las petroleras internacionales han cerrado sus oficinas en el Cairo. ¿Dónde? Ojo con esto. Varios trabajadores foráneos de algunas de las petroleras internacionales han abandonado el país. Otros mercados de materias primas pueden ser sensibles considerablemente a lo que ocurre en Egipto. Vuelvo a leer. Otros mercados, aparte del petróleo, del aceite crudo y de cualquier otro producto que tenga que ver con lo que se transporta en el canal Suez, otros mercados de materias primas pueden ser sensibles considerablemente a lo que ocurre en Egipto, ya que se trata del mayor comprador. Bueno, voy a dejar esto pendiente porque ahí viene una frase que la necesito en otro texto que vamos a leer. Así que hay otros mercados que van a ser afectados por lo que ocurre en Egipto. Increíble, profundo, interesante. Veamos aquí otras noticias que pueden ayudarnos a comprender esto. Estoy leyendo en finanzasdigital.com que hablan sobre el Egipto pone en alerta el mercado energético global. Hermano, lo que estoy enfatizando es
que lo que está pasando en Egipto no solo está en profecía, sino que va a afectar la economía y las circunstancias globalmente. Dice así: Egipto pone el alerta al mercado energético global. La fuerte crisis por la que está pasando el país afecta de forma global al sector energético, con excepción del dólar, ya que depende en gran medida del futuro económico de Estados Unidos. La crisis en Egipto afecta a la economía global y sobre todo energético, efectivo, positivo, cierto. La crisis política y social que padece Egipto agrega un factor de tensión, ¿dónde? A los mercados financieros, que además tienen que lidiar con el retiro de estímulos por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, la Fed, y la falta de claridad en la recuperación de la zona euro, advirtieron los analistas, según recoge CNN Expansion. Hermanos, yo no sé si entendió, pero se lo digo en palabras laicas. Esto está mal. Esto va a traer grandes efectos, cambios. Por un lado, la profecía dice que su ríos, aguas, mares van a ser afectados. Y como de ahí se produce parte de su economía, tanto nacional como internacional, tiene efectos mundiales. Grandes cosas se avecinan, aún de las que estamos viendo en el Medio Oriente, específicamente en el norte de África. Aquí tengo otro comentario sobre el tema y dice así. Estoy leyendo en bbc.co.uk, Mundo Noticias, Egipto, Economía, Canal Suez y el Petróleo. Y dice lo siguiente. Hermanos, no tomen esto como pensamientos casuales. No. Estos son pensamientos importantes. Ayudan a que comprendamos mejor la condición profética, el cumplimiento de la palabra. Dice así, repito, bbc.co.uk, dice lo siguiente: al margen de las repercusiones políticas, la preocupación de que impere el caos en la más populosa de las naciones árabes, con 84.5 millones de habitantes, podría afectar aún más profundamente la confianza del mundo empresarial. Lo mismo a nivel regional que internacional, como comentó para la BBC el analista de temas de Medio Oriente Roger Hardy. Sigue diciendo: por lo tanto, el barril Brent, de referencia para la mayoría de los contratos de futuro, llegó a superar este lunes los $100 por primera vez desde septiembre del 2008, mientras que el crudo ligero estadounidense también subió hasta los 90,13. Todo esto podría contribuir a que el incipiente crecimiento global experimentó un freno. En el nerviosismo sigue ante la posibilidad de que la crisis lleve a la suspensión total o parcial del suministro por el canal de Suez, por donde pasa el 8% de la producción mundial del crudo. Así que hay nerviosismo, hay temores de que esto llegue a afectarse.
Otro punto aquí mismo en este documento dice: esta conmoción en el Medio Oriente es algo que tiende a hacer que los inversores desconfíen de la política de riesgo de los mercados emergentes. En cuanto a mercados financieros, Egipto cuenta con uno de los más globalizados de su región, por lo que atraen el interés de inversores en los mercados emergentes. Así que hay mercados emergentes que contribuyen o invierten en la economía de Egipto. Pero si Egipto es afectado en su economía, en su política, y proféticamente dice que va a un fracaso, yo les pregunto a ustedes, ¿qué ocurrirá con las naciones y las economías emergentes, nuevas, modernas, que han puesto su confianza en Egipto? Van a tropezar también. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes creen que fue casualidad la caída económica de Estados Unidos que tuvo un efecto mundial? ¿Creen ustedes que es casualidad que estas naciones emergentes nuevas en la economía global estén fracasando en sus intentos? Nada es casualidad. Todos están siendo puestos en su lugar para un nuevo orden mundial, para un nuevo sistema económico. Hermanos, este no es el tema. Sin embargo, lo mencionaré así entre paréntesis. Siria. Siria es otro de los temas que está pendiente y pronto lo vamos a tocar. Pero no es casualidad que Estados Unidos ahora tenga un interés en entrar en guerra. No. Nada es casualidad. Lo que ocurre es que este gobierno en Siria no cayó tan rápido como los otros gobiernos, así que algo tienen que hacer los líderes de la globalización. Lamento informarles, dije, soy el mensajero de las malas noticias. El gobierno de Siria va a caer, tiene que caer. El gobierno de Irán va a caer, tiene que caer. O caen o cambian su política para que pueda existir una globalización en política, en economía. Y claro, el final de Satanás es en religión. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado esto en mente cuando estudian estas cosas? ¿No se han preguntado, ¿y cómo va a venir el nuevo orden mundial? ¿Cómo va a surgir la ley dominical? ¿Qué es lo que lo va a provocar o empujar o empezar? La verdad profética se lo dice de esta manera. Estas revoluciones, estas protestas, estas caídas de gobiernos dictadores, esta manera en que está cambiando la economía mundial, que en este caso Egipto tiene un papel sumamente importante en el Medio Oriente. Si Egipto cambia, cambian los demás. Acuérdese, Egipto es uno de los países más poderosos en influencia, en política y aún en economía entre las naciones árabes. Bien, entremos ahora a otro punto que involucra la economía. Isaías 19, leíamos el versículo 5 y 6. Miren ahora el versículo 7. ¿Qué más va a ser afectado en Egipto? Dice la palabra de Dios, Isaías 19, 7. Cuando el río se seque, cuando las mares sean afectadas, cuando las aguas se agoten. Versículo 7. Las verduras de junto al río, de junto a la ribera del río, y toda sementera del río, todos los granos y producciones del río, estamos hablando del río Nilo, se secarán, se perderán y no serán. Palabra profética. Hermanos, esto no solamente involucra la economía, sino aún la comida
para la nación como para exportar en Egipto. Dice que va a llegar a haber falta de las verduras, de todas las semillas, de todo lo que producen. ¿Sabían ustedes que Egipto es uno de los productores más grandes del trigo y otros cereales que se venden al mercado mundial? ¿Y qué dice Dios que va a pasar con las verduras y las semillas y los granos que producen al lado del Nilo, del río? Dice que va a cesar, va a secarse. Comenta este documento de noticias, vamos a ver aquí, con respecto a este país y con lo que produce en sus fronteras. Vamos a ver. Dice así. Estoy leyendo en uno de los documentos que ya les compartí. Y dice así. No obstante, los yacimientos de petróleo y gas no parecen haber sido afectados por los disturbios. Sin embargo, las petroleras internacionales han cerrado sus oficinas en El Cairo. Lo leímos hace un ratito. Varios trabajadores foráneos de algunas de las petroleras internacionales han abandonado el país. Ahora mire esto. Otros mercados de materias primas pueden ser sensibles considerablemente a lo que ocurre en Egipto, ya que se trata del mayor comprador de trigo del mundo y uno de los principales exportadores de algodón. Hace una semana en Chicago, los futuros del trigo cayeron más del 2%, fundamentalmente a la preocupación de los pagos de dicha materia prima, que podría provocar la inestabilidad del régimen egipcio. O sea que no solamente va a afectar por medio del petróleo y del aceite crudo y de otras cosas, de sus derivados, sino también de materias primas que son más sensibles que el petróleo, como lo es el trigo, el algodón y otras cosas, tanto que los problemas de Egipto ya se han sentido en lo que son estos granos aquí en Estados Unidos, en Chicago. La palabra de Dios dice que aún sus verduras se van a secar. Sus producciones van a dejar de existir. Hermanos, lo que estoy señalando es que la economía de Egipto no solo está mal, sino que se profetiza que va a empeorar. Y eso es tremendo. Tremendo, tremendo, tremendo. Vamos a ver aquí si tengo otro pensamiento con respecto a estas noticias. Dice lo siguiente. Ok. Aquí en otro de los documentos que ya le compartí dice así. El propio mercado de valores del Cairo estuvo cerrado este lunes por tercer día consecutivo. Los bancos y la mayoría de las empresas de la ciudad también están cerradas. Y todo esto tiene un impacto mundial. Dice ahora, vamos a ver aquí si no se me pasa un detallito. Vamos a ver, y si no, vamos a otros documentos que tengo sobre el tema. Ok, regresamos a esto más tarde. Encontré este documento
Y miren lo que comenta sobre el Nilo y la agricultura. Esto, si quieren, pueden encontrarlo en el internet. Es www.perso.guanado.es. Y ahí van a encontrar la siguiente información. Y dice así: el Nilo y la agricultura. Capten esto, hermanos. El sistema económico de los egipcios descansaba fundamentalmente en la agricultura. El Nilo, que es el río más largo del mundo, por lo menos hasta donde se entendía cuando se escribió este documento, y digo porque por ahí hay información de que puede haber otro que está allá en Sudamérica como el más grande, pero todo depende de dónde se empiecen los ríos. Así que el Nilo, que es el río más largo del mundo, fue el factor natural decisivo en el nacimiento y desarrollo de la cultura egipcia. Así que parte de su economía está fundada en la agricultura. Miren este otro documento. Estoy leyendo en boyaguesfotosmanu.com, Agricultura Egipto. Lo que pueden poner en internet es Agricultura Egipto y pueden leer un sinnúmero de documentos por si no logran captar los nombres que a veces son los que portan esta información. Y dice así: acuérdense que acabamos de leer en la Biblia donde dice que dice aquí, Isaías 19, versículo 7, las verduras de junto al río, de junto a la ribera del río y toda sementera del río se secarán, se perderán y no serán. Comenta aquí: Egipto es un país predominantemente agrícola. Vuelvo a repetir: Egipto es un país predominantemente agrícola, donde un 30% de la mano de obra está vinculada a la agricultura o a la ganadería. Así que la agricultura es el brazo derecho, es una parte importante no solo de la cultura, sino de la economía y de el trabajo para los egipcios. ¿Y qué dice Dios en Isaías 19, versículo 7? Va a empeorar, va a cancelar, va a secar esta fuente de economía, de trabajo. Hermanos, yo solo estoy leyendo aquí y lo estoy comprobando con información que es pública y bien conocida de este país. Otro informativo es el siguiente. Esto está en www.fao.org y habla sobre la agricultura de Egipto y dice lo siguiente. Número 1. La importancia de la agricultura en la economía egipcia. El cuadro, aquí en la información hay varios cuadros y entonces dice, el cuadro 1 presenta algunos indicadores clave de la importancia de la agricultura, escuchen esto, en la economía egipcia, que siempre ha dependido en alto grado del sector agrícola como fuente de crecimiento y de sostenimiento del sector no agrícola. O sea que, por un lado, produce y sostiene la economía, la agricultura. Durante los años 80 y 90, esta hegemonía declinó, pero aún así la agricultura continúa absorbiendo una parte importante del crecimiento, de las exportaciones y del empleo. La proporción del PIB agrícola descendió de 29,3% en 1970 a el 18,2% en 1980 y a 16,6% en el 2000.
La del empleo agrícola disminuyó del 35,8% en 1985 a el 2% en 1990 y el 28,1% en el 2000. La disminución relativa del papel de la agricultura se debe en parte al fuerte crecimiento verificado en otros sectores, sobre todo el petróleo, el de los servicios y el de la construcción. Antes de que comenzaran las reformas de la política en los años 80, el sector estaba sujeto a diversas distorsiones que perjudicaban su desarrollo. Además, durante los últimos 25 años, fue recibiendo una parte cada vez menor de las inversiones públicas, que a su vez no siempre se distribuían de la mejor forma posible entre los diferentes subsectores. Aunque a través de los años, esta economía basada en la agricultura ha venido declinando, aún sigue siendo parte importante de la economía de este país. Otro informador de noticias dice, el Banco Mundial dice lo siguiente: Egipto es fundamentalmente un importador neto de alimentos. Vamos a ver aquí. Ok, repito. Egipto es fundamentalmente un importador neto de alimentos. El arroz es el único cultivo alimentario importante que cuenta con un excedente exportable relativamente pequeño que durante los años 90 osciló entre el 3 y el 13%. Los grandes aumentos registrados en la producción arrocera coincidieron con aumentos igualmente grandes en el consumo y en ningún incremento importante de las exportaciones. Todos los otros productos básicos, estamos hablando ya aquí de lo que producen, no petróleo ni el aceite crudo, sino estamos hablando de lo que producen en granos y otros productos de lo que ellos cosechan. Todos los otros productos básicos de diverso grado de autosuficiencia son importados. El aceite comestible tiene el coeficiente de autosuficiencia más bajo, ya que en el periodo de 1998 a 1999, su producción local satisfizo solamente alrededor del 11% del consumo total. Egipto forma parte de algunos planes de integración regional. El acuerdo euromediterráneo para Egipto comenzó en enero del 2001. En 1998, Egipto ingresó en el COMESA, que abrió 19 mercados en África, con más de 350 millones de consumidores. Además, en enero de 1998, Egipto empezó a aplicar el acuerdo más amplio de libre comercio árabe, alcanzando con los miembros de la Liga Árabe en relación con el Tratado del Mercado Común Árabe de los años 70. Egipto ha firmado además algunos acuerdos bilaterales de libre comercio. Se han creado zonas de libre comercio mediante acuerdos bilaterales entre Egipto y Túnez, Turquía, Jordania, Líbano, Marruecos, Libia y Siria. Por último, en mayo de 1998, Egipto y los Estados Unidos convinieron en entablar conversaciones acerca de un acuerdo marco sobre comercio e inversiones, que debiera ser un paso intermedio antes de iniciar conversaciones estratégicas sobre un acuerdo de libre comercio en el futuro. En breve, sé que esto podría ser un poquito cansador,
en términos de información, pero aquí no se trata de que no haya escogido bien la información, sino de que hay tanta, y por lo menos proveerles a ustedes esta información para demostrar que el papel que juega Egipto en la economía nacional e internacional es profética y se demuestra a través de todos estos informadores. Ya vimos que el río será afectado, los mares serán afectados, el canal será afectado, la agricultura será afectada. Así está profetizado. En varios textos leímos el temor de los inversionistas. Tienen miedo de invertir con todo lo que tenga que ver con Egipto. ¿Por qué? Porque tienen miedo de perder. Hermanos, no sé por qué hoy quiero recalcar esto. Como mensajero de las malas noticias, les leeré que los inversionistas, aquellos que pescan, por decirlo así, que se benefician de la economía del río Nilo, de los mares, del canal Suez, de la economía de Egipto, van a fracasar y a lamentar sus inversiones, ya sea en el pasado, en el presente o en el futuro. Y acuérdese, uno de los grandes inversionistas en ese país se llama Estados Unidos. Isaías 19, ¿dónde está eso? Isaías 19, versículo 8. Ya vimos versículos 5 y 6. El río vendría a ser un problema. Está profetizado. Ya vimos versículo 7, la agricultura también llegará a ser un problema, tanto para exportar como para importar. Tanto que la condición de la nación de Egipto será gravemente afectada. ¿Pero qué con los inversionistas? Dice Isaías 19, versículo 8. Los pescadores, que en este caso serían los inversionistas, los que también quieren sacar beneficios en esos lugares, dice así: los pescadores también. O sea, en toda esta lista que muestra fracaso tras fracaso, juicio de Dios tras juicio de Dios, que los va a llevar a los suelos en todo sentido, desde el gobierno, desde la política, desde su constitución, desde sus consejeros, como su economía. También los inversionistas, que en este caso son llamados los pescadores, también que se entristecerán y harán duelo todos los que echan anzuelo. ¿Dónde? En el río. Si usted está pescando y yo me pongo al lado suyo y tiro mi anzuelo, ¿a qué fui? A pescar. Yo también quiero del pescado, yo también quiero de los beneficios, yo también quiero ganancias. Egipto promete una buena economía. Cuando se construyó el canal Suez, habían naciones en contra, como el Reino Unido y Estados Unidos. Eso lo tienen que leer en la historia. Fueron pocos los que quisieron contribuir. Así que el gobierno de Egipto en ese entonces buscó inversionistas que no solamente ganarían en ese momento, sino a futuro. ¿Se imaginan las desgracias económicas y los fracasos económicos que sufrirán estos inversionistas cuando vaya cada vez más fracasando el río, el canal, los mares donde han invertido? ¿Qué con aquellos que están invirtiendo con la agricultura, con la ganadería, con la misma pesca literal? Porque también se produce mucho pescado. Como también en la tecnología en esos países. ¿Será para bien o será para mal? La Biblia profetiza, Isaías 19, versículos 8.
Los pescadores también se entristecerán y harán duelo todos los que echen anzuelo en el río. ¿Cuántos? Todos van a llorar, van a lamentarlo. Y desfallecerán los que extiendan red sobre las aguas. No solamente en el petróleo, no solamente los que invirtieron en el canal Suez, no solamente en los que han invertido en la agricultura, en la ganadería, sino aún en los que están invirtiendo como el algodón y otros medios que se utilizan para hacer ropa. Mire lo que dice, y muchas otras cosas, versículo 9. Los que labran lino fino y los que tejen redes, estos otros inversores, otros que han invertido, inversionistas, serán confundidos. Palabra de Dios. No le he inventado nada. Ya casi para ir concluyendo, hay una información aquí que puede ayudarnos bastante a entender un poquito de esto, y se conoce como los mercados emergentes. Y me llamó la atención, esta información se encuentra en www.portafolio.co /negocios /mercados emergentes. Ahora, hermanos, muchas veces leemos la Biblia y nos da dolor de cabeza porque no la entendemos, no oramos por el Espíritu Santo, y como no hemos entrado a estudiar los eventos mundiales, nos molesta y no nos gusta dedicar tiempo a estas cosas. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes saben lo que son los mercados emergentes? Antes de leer esto, déjenme explicar lo siguiente. Podríamos decir que hay dos potencias en la economía. Están los mercados estables, diríamos de confianza. Por ejemplo, el mercado de Europa es estable y de confianza en el sentido que tiene muchos años de existencia. Estados Unidos, ni hablar, el Reino Unido. Sin embargo, hay nuevas potencias económicas, como por ejemplo la India, la China, Sudamérica, o se conoce como Latinoamérica. ¿Y qué tiene que ver Egipto en esto? Miren lo que dice, yo solo se lo voy a leer. Dice, mercados emergentes con la clave de la economía mundial. Tras la crisis, seguirán siendo protagonistas, pues atraviesan las tendencias en el mundo empresarial. La crisis económica global, que afectó principalmente a Estados Unidos, Japón y a la Unión Europea, ha permitido, en contraste, que las economías emergentes logren brillar. ¿Ok? ¿Qué más dice? Los llamados BRIC, que son Brasil, Rusia, India y China, y así como los CIBECs, que son Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Sudáfrica, sin dejar por fuera a India, entre otros, han llamado la atención de gobierno, inversionistas, industriales y políticos. Estos, dice aquí, su sostenido crecimiento económico, la estabilidad política, la capacidad de consumo de su población, así como la solidez de su sistema financiero, han hecho que tengan un buen desempeño
en los últimos años. ¿Ok? Con el surgimiento de los mercados emergentes, también lo hacen sus propias empresas. Muchas compañías que no habían sido antes una amenaza competitiva para las grandes corporaciones multinacionales, ahora sí lo son. Así que, tanto a nivel nación, hay naciones emergentes nuevas en el contexto económico que cuando las potencias grandes cayeron, estos países que no habían tenido presencia económica empezaron a surgir y a brillar. Y se mencionaron dos grupos de ellos. Entre ellos están los que se conocen como BRIC, Brasil, Rusia, India y China. Y están los CIBECs, que se conocen como Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Sudáfrica, sin dejar a un lado a India y algunos otros, dice. Mientras unos cayeron, otros empezaban a surgir. Pero miren esto. No solamente entre las naciones hay una competencia, sino antes no era una amenaza una compañía pequeña en contra de una mundial e internacional. Pero así como ahora las naciones emergentes en la economía son una amenaza para las naciones ya estables, así también las empresas pequeñas son ahora una amenaza para las compañías multinacionales. Sigue diciendo. Los estimados muestran que el 70% del crecimiento mundial en los próximos años vendrá de los mercados emergentes. Repito, los estimados muestran que el 70% del crecimiento mundial en los próximos años vendrá de los mercados emergentes. Hermanos, esto era lo que se esperaba en el 2010 y 11. Lamentablemente no pude ni imprimir ni guardarlo en mi computador. Lo último que ocurrió hace 2 días, 2 o 3 días, en las últimas horas, la reunión de los G20, de los 20 líderes o las 20 economías más grandes del mundo. Se esperaba que en esta reunión se diera a conocer que la economía que cayó en el 2008 se había superado. Pero los informes en esa reunión fueron negativos. Ahora, ¿qué tiene que ver Egipto en esto? Acabamos de leer que iba a fracasar en lo que promueve su río, sus mares y su canal Suez. Acabamos de leer proféticamente que aún será afectado en su agricultura y ganadería. Aún estamos viendo proféticamente que los inversionistas, que en este caso proféticos son llamados los pescadores o los que echan sus redes en el río, serían confundidos, como también se pondrían tristes. Dice Isaías 19, versículos 8, 9 y 10. ¿Y qué tiene que ver eso con lo que estamos leyendo? Que en el 2010-2011 se esperaba que estas naciones emergentes en la economía, nuevas en brindar algo que las naciones viejas no podían producir y brindar, y que ellas estaban brillando en la crisis global. Se esperaba de que en un par de años ellas trajesen un balance, o como dice aquí, un 70% del crecimiento mundial. Pero en la nota que leía, ustedes lo pueden leer. Lean las naciones o las economías emergentes que han logrado. Por ejemplo, nosotros oímos que China y Japón, India, han sobresalido en su economía y son muy estables y muy prometedoras. Lamento informarles
que en la reunión G20 que tuvieron los grandes líderes del mundo allá en Rusia, han reportado que es un fracaso. Estas mismas economías emergentes internamente están sufriendo una declinación en crecimiento. Y si en ellas se esperaba el futuro de la recuperación global, entonces la pregunta es, ¿hacia dónde va la economía? Pero termino leyendo y dice, los estimados muestran que el 70% del crecimiento mundial en los próximos años vendrá de los mercados emergentes. Entre ellos está Egipto, Rusia, China, Brasil, Colombia, Vietnam, Egipto, India, Turquía, etc. Y de estos, China e India representarán el 40%, ajustado por las variaciones en la igualdad del poder equitativo, o mejor dicho, adquisitivo. El ascenso de estos mercados es aún más impresionante. El Fondo Monetario Internacional prevé que su PIB total podría superar al de las economías desarrolladas de un periodo tan cerca como en el 2014. O sea, era lo máximo que daban para recuperar a través de estas potencias emergentes en la economía. Las proyecciones apuntan a que los inversionistas, o sea, los pescadores de Isaías 19, 9 y 10, o los que han echado sus redes en el río, las proyecciones apuntan a que los inversionistas seguirán invirtiendo en los mercados emergentes por un buen tiempo. De hecho, estos ya atraen casi el 50% de la inversión extranjera directa global entrante y representan el 25% de la saliente. Los lugares llamativos para la IED, que es la inversión extranjera directa, siguen siendo, subrayen, África, y ahí está Egipto, Medio Oriente, Brasil, Rusia, China. Para el 2020 se espera que los BRIC representen casi el 50% de crecimiento del PIB global. Hermanos, ¿qué es lo que esto quiere decir? Sencillamente les estoy leyendo algo de lo que se esperaba en el 2010-2011 para nuestro tiempo. Que las potencias económicas emergentes contribuyeran un 70% de crecimiento y de recuperación económica global. Pero todas estas revueltas a nivel mundial no han ayudado para nada. Y por lo tanto, en vez de que esto se supere, habrá un fracaso. ¿Por qué? No porque yo lo quiera así, sino porque así está profetizado. Así que si usted tiene dinero, mejor inviértalo en la causa del Señor. Inviértalo para el crecimiento de su reino, para la proclamación de la verdad, porque todo tipo de inversión al final, en este caso, será un fracaso. Egipto en su economía va en declive, está decayendo y aún se profetiza algo mucho más terrible. ¿Algún otro profeta dijo esto? Ezequiel capítulo 30 dice en el versículo 12: y secaráse los ríos y entregaré la tierra en manos de malos y destruiré la tierra
y su plenitud por manos de extranjeros. Yo, Jehová, he hablado. ¿Y de quién está hablando aquí? Lean todo el capítulo, se titula Jehová contra Egipto. Hermanos, lo que viene es algo terrible. Allá mismo estoy leyendo en Ezequiel 30, versículo 8. El verso 12, analícenlo bien. El verso 12 cubre todo lo que dijimos sobre la economía de Egipto. Ezequiel 30, versículo 8 dice: y sabrán que yo soy Jehová. Acuérdense que lo último que vimos son los inversionistas, los pescadores, los que echan sus redes pensando adquirir beneficio en un futuro. Y sabrán que yo soy Jehová cuando pusiere fuego a Egipto y fueren quebrados todos sus ayudadores. En Egipto, hermanos, unos invierten para ayudar, como también esperan recibir. Es Dios el que ha permitido, está permitiendo y permitirá el fracaso tal y como hemos estudiado aquí de la economía de Egipto. No hay hombre, no hay congreso, no hay legisladores, no hay ley que levante lo que Dios ha empezado a permitir que caiga. Hermanos, deseo de corazón de que estos temas de verdad nos instruyan, nos regalen esa dirección espiritual y que, como leímos al principio, todas estas cosas puedan abrir nuestros ojos, que cuando Dios dice algo, Él lo cumple. Por eso dice en Joya de los Testimonios, tomo 3. Joya de los Testimonios, en el tomo 3 dice algo interesante. Dice en la página 284: una preparación fiel. No todo el mundo ha tomado posesiones con el enemigo y contra Dios. No todos se han vuelto desleales. Queda un remanente que permanece fiel a Dios. Porque Juan escribe: aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. No todos, hermanos, van a fracasar. Así como Dios nos enseña la lección de cómo y el por qué cayó Babilonia antiguamente, Medo-Persia, Grecia, Roma. Así Dios nos ha demostrado cómo estas potencias mundiales modernas también están cayendo. Porque no buscan a Dios como su consejero. No buscan al cielo para que les muestre el camino. Si estos grandes líderes supieran lo que Dios dice y se sometieran a su voluntad, Dios puede cambiar el rumbo que llevan estas profecías. Pero la historia nos muestra que en ningún tiempo, con excepción de Asiria antigua, las naciones jamás han hecho caso del consejo de Dios. Algunos sobresalieron como Ciro, pero muy pocos hicieron caso a la verdad profética. Pero hay un remanente que será fiel hasta el final. Y estos son, dice, los que han logrado el carácter de santos, guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Muy pronto, una furiosa batalla contra los que sirven a Dios será entablada por aquellos que no le sirven. Muy pronto, todo lo que es susceptible a ser removido lo será, de modo que solo lo inquebrantable subsista. Esto se aplica a individuos, a hogares, a iglesias y a naciones. Si Egipto viera que Dios le está llamando al arrepentimiento, si Egipto
hubiese y escuchase la voz de Dios. ¿Acaso Dios no puede cambiar el rumbo de estas profecías? Hermanos, en realidad, tanto en el individuo como en el hogar, como en la iglesia, como en la nación misma, queda la decisión. La profecía está dicha y por lo que vemos no hay vuelta atrás. Que Dios nos ayude y que Dios nos sostenga como fieles y parte del remanente que hoy está tomando parte del lado de Dios. Y cuando esto se suelte del todo, podamos subsistir como fieles. Porque lo que tenga que ser removido, será removido. Sea nación, sea presidente, sea gobernador, sea hogar, sea pastor, sea ministro, sea laico, sea individuo, sea usted o sea yo. Que Dios nos sostenga. Este fue su tema, la economía egipcia en profecía. Vamos a despedirnos con una oración y que el Señor bendiga su mensaje y su palabra en este tiempo. Oremos. Padre nuestro, muchísimas gracias por el mensaje de hoy. Permita, Señor, que el espíritu de estudio, de investigación, de analizar y de observar los eventos mundiales pueda despertarse en cada uno de nosotros, sus hijos. Ayúdanos a comprender estas cosas porque están escritas para instruirnos, para amonestarnos. Y aún, Señor, si estos mensajes alcanzaran a los líderes de las naciones involucradas, si se arrepintieran, usted también cambiara el rumbo de la profecía. Ayúdenos a entender que lo que va a ser removido será removido, a menos que nos volvamos a usted. Bendiga a su pueblo, bendiga a su iglesia, bendiga este estudio. Ayúdenos a volvernos estudiantes diligentes y que podamos temer, respetar y amar un escrito está. En Cristo Jesús. Amén.